Aspectos políticos Estado. Lo primero que hay que hacer, antes de comenzar a discurrir sobre el Estado, es definir el concepto al cual va uno a referirse. Dicen que el economista francés Bastiat, en un rasgo de buen humor, ofreció 1.000.000 de francos de recompensa a quien propusiera una definición de Estado que fuese aceptada unánimemente. Obviamente no corría el menor riesgo de tener que pagarla porque siempre le quedaba el recurso de dar su propio voto en contra. Lo cierto es que nadie acudió al desafío. Se puede definir el Estado como una sociedad política, esto es, comunidad constituida por un pueblo que habita un territorio y que tiene un gobierno que posee la autoridad soberana, lo que le permite echar las bases del bien común. Messner. Pero también se llama Estado al poder público, supremo organismo jurídico-político que ejerce el gobierno de la sociedad. A este segundo criterio es al que hay que atenerse para poder interpretar tanto el pensamiento liberal como el marxista. Maquiavelo en los manuales de historia de las ideas políticas nunca deja de mencionarse a Maquiavelo, Niccolò Machiavelli, 1467-1529, como el primer inspirador del cambio que condujo al nacimiento del Estado moderno. En su clásica obra El Príncipe, 1513, introduce un planteo insólito, descalifica la moral cristiana como posible guía para la conducta de los jefes de Estado. Crea un concepto razón de Estado nuevo para la época, en el cual debe basarse el príncipe para proceder inmoralmente si ello es necesario para lograr sus objetivos políticos. ¿Qué relación puede haber entre este cínico florentino y la doctrina política liberal nacida 2 siglos y medio después de publicado su libro? ¿Qué legado pudo dejar Maquiavelo que asumieran los estadistas liberales? No, ciertamente, el de amoralidad política. Considerarlo así sería gravemente injurioso para la generación liberal, algunos de cuyos hombres fueron modelo de conducta cívica. Lo cierto fue que el criterio de separar la política de la moral cristiana dio siglos después, un fruto imprevisto, la separación de la Iglesia del Estado. Suárez, el jesuita Francisco Suárez, renombrado profesor de Derecho en Salamanca, en su Tratado de las Leyes, 1612, introdujo una singular novedad en el pensamiento político tradicional cristiano en cuanto al origen de la autoridad. Es sabido que para los cristianos toda autoridad viene de Dios. Lo dice San Pablo, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Pero, ¿cómo llega la autoridad al gobernante? Antes de Suárez siempre se pensó que cuando el pueblo elegía o aceptaba a un gobernante Dios le otorgaba la autoridad para que la ejerciera. Si el gobernante se volvía tiránico, Dios le quitaba la autoridad. Suárez concibe las cosas de otro modo. Para él la autoridad, aunque proviene de Dios, reside en la comunidad, el pueblo, quien es su titular. Cuando el pueblo acepta o elige un gobernante, le transfiere la autoridad para que la ejerza. En una frase, que solo puede interpretarse a la luz de todo el contexto anterior, Suárez dice que, el poder legítimo, siempre que legítima y constitucionalmente se da en un monarca o soberano, ha emanado del pueblo o comunidad, próxima o remotamente. Siglo y medio más tarde, los voceros políticos de la Ilustración, siempre inclinados a considerar a Dios renuente a participar en los asuntos humanos, dirían que la autoridad emana directamente del pueblo y que éste se limita a delegarla, no transferirla, a los gobernantes, que son solo sus mandatarios. Locke a mediados del siglo XVII, Hobbes, pese a su concepción política absolutista, lanza la idea del pacto como origen de la sociedad civil y política. A fines del mismo siglo, Locke retoma la idea del pacto pero corrige sus consecuencias dictatoriales. La autoridad elegida como consecuencia del pacto no va a ser la de un dictador sino la de un gobernante respetuoso de los derechos de sus súbditos. En el segundo ensayo sobre el gobierno civil, 1691, dice que quienes concurren al pacto buscan garantizar sus derechos y que, por consiguiente, el gobernante que elijan debe respetarlos y él mismo debe estar sujeto a la ley natural. De ese modo, la ley natural subsiste como norma eterna de todos los hombres, sin exceptuar a los legisladores. Las reglas que estos dictan y por las que han de regirse los actos de los demás tienen, lo mismo que sus propios actos y los de las otras personas, que conformarse a la ley natural. Añade un comentario donde propicia la división bipartita del poder. Además, tampoco es conveniente, pues sería una tentación demasiado fuerte para la debilidad humana, que tiene tendencia a aferrarse al poder, confiar la tarea de ejecutar las leyes a las mismas personas que tienen la misión de hacerlas. De ahí nace que los poderes legislativo y ejecutivo se encuentren con frecuencia separados. Montesquieu ya en el siglo XVIII, el barón de Montesquieu, en su famoso y erudito libro El espíritu de las leyes, 1748, introduce un comentario que lo hace pasar a la historia. Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes, el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o diferencias entre particulares.
Nótese que lo realmente original de Montesquieu no es señalar la necesaria existencia de tres poderes. Ya Aristóteles, en la Constitución de Atenas distinguía entre la deliberación, el poder, y la justicia, sino en destacar su indispensable independencia para garantía de los derechos individuales. Rousseau finalmente es Rousseau, en su tan ponderado como vilipendiado contrato social, quien propone, con sofisticado ingenio, la fórmula para que los pactantes no se despojen de su libertad y solo se obedezcan a sí mismos. La clave consiste en preguntarle a quien desea ingresar al pacto si con absoluta libertad se compromete, a partir de ese momento, a hacer siempre suya la voluntad general, la que se determinará mediante la voluntad de la mayoría. Dese su respuesta afirmativa, es incorporado al pacto y, una vez en él, en caso que una decisión mayoritaria resulte contraria a su opinión, no tendrá ningún problema en aceptarla ni sentirá su libertad menoscabada si recuerda que libremente decidió hacer suyos los resultados de la decisión de la mayoría. Podría objetársele a Rousseau que nadie, con absoluta libertad, puede sentirse satisfecho de enajenar ilimitadamente su voluntad a la decisión mayoritaria. Así lo entiende nuestro contemporáneo Roberto Nozick, profesor en Harvard, quien podría trasladar toda decisión a un procedimiento externo, aceptando el resultado cualquiera que éste fuera. Esta seria objeción pierde fuerza dentro de la lógica interna del sistema liberal. Si admitimos que el hombre es naturalmente bueno y que solo es inducido al mal por las limitaciones a su libertad, todos los integrantes del pacto que hayan ingresado a él sin considerarse presionados seguirán siendo buenos y es extremadamente improbable que su voluntad conjunta sea malsana. Se puede, por consiguiente, ingresar al pacto sin mayores aprensiones. Origen del Estado. En el pensamiento liberal prevalece la idea del pacto. El tema ya se analizó al estudiar sociedad civil. Según Locke, todas las sociedades políticas arrancaron de una unión voluntaria, y del mutuo acuerdo entre hombres, que actuaban libremente en la elección de sus gobernantes y de sus formas de gobierno. Rousseau lo justifica de este modo, puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre sus semejantes, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solo las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. Observa Cassirer, así como Hobbes reduce todo el proceso de formación del Estado al contrato de sumisión. Rousseau lo reduce, inversamente al contrato social. La repercusión política de la idea del pacto a la manera de Rousseau, fue muy general. Según Ayala, los principios políticos que desenvolvió Rousseau en su contrato social encontraron aplicación más o menos exacta y completa en todos los países civilizados durante el siglo XIX, dando lugar a un régimen de gobierno, el régimen llamado constitucional, y creando un tipo de Estado, el llamado Estado de Derecho. Finalidad del Estado. Con respecto a cuál es la misión del Estado, parece evidente que debe existir para concretar los objetivos del pacto social. Sobre cuáles son estos hay distintas opiniones más o menos concurrentes. A. Defensa de los derechos individuales. Ya lo dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 2. El objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Para Bourdieu, en el pensamiento político del siglo XVIII, el poder público es una empresa de protección de los derechos individuales. 390. B. Defensa de la libertad individual. Se pregunta Rousseau, ¿qué es el gobierno? Un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política. Hace notar Alberdi, en la primera época constitucional se trataba de debilitar el poder hasta lo sumo, creyendo servir de ese modo a la libertad. La libertad individual era el grande objeto de la revolución, que veía en el gobierno un elemento enemigo, y lo veía con razón porque así había sido bajo el régimen destruido. Según Bourdieu, las intervenciones del Estado solo son legítimas en la medida en que son necesarias para el ejercicio de la libertad de todos. Para Ayala, Estado liberal es aquel en que se encuentra reconocida y garantizada una esfera de libertad a la persona individual frente al poder público. Según Farrell, la idea liberal clásica es la de una forma de asociación política que maximiza la oportunidad para la autonomía, autodeterminación individual. C. Defensa de la seguridad. Es Smith quien dice, la primera obligación del soberano es la de proteger contra la violencia y de la invasión de otras sociedades independientes. Y agrega, el segundo deber del soberano consiste en proteger, hasta donde sea posible, a los miembros de la sociedad contra las injusticias y opresiones de cualquier otro componente de ella. Señala Stuart Mill, el único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa. Spencer previene contra la excesiva injerencia estatal. El mecanismo gubernamental funcionará despóticamente si aumenta dichas restricciones más allá de lo necesario para impedir las agresiones directas o indirectas de unos individuos hacia otros.
Von Mises es bien lacónico: la genuina función estatal consiste en evitar toda perturbación del orden público. Para Nozick existen tres sistemas posibles de protección. 1. De protección privada: no tiene el monopolio de la fuerza y protege a un solo sector. 2. Estado ultramínimo: tiene el monopolio de la fuerza pero protege a un solo sector. 3. Estado mínimo: tiene el monopolio de la fuerza y protege a todos los sectores. Observa al respecto: sostenemos que la primera transición, de sistema de protección privada en estado ultramínimo, ocurre por un proceso de mano invisible, en forma moralmente permisible, que no viola ningún derecho de nadie. En segundo lugar, sostenemos que la transición de estado ultramínimo en estado mínimo tiene que ocurrir moralmente. No sería moralmente permisible para las personas mantener el monopolio en el estado ultramínimo sin ofrecer servicios de protección para todos, aun si esto requiere una redistribución específica. Para Nozick, el estado gendarme, también llamado estado mínimo, es redistributivo porque no solo tiene el monopolio de la fuerza, como el estado ultramínimo, sino que lo utiliza para defender los derechos de todos, aun de los que no pueden pagarle sus servicios de protección. Obtiene recursos para ello mediante impuestos. D. Defensa de la propiedad. Hace notar Grondona. Smith señala que fundar el Estado resultó necesario, por evolución y no por contrato, cuando la propiedad y el dinero habían creado una desigualdad pronunciada entre las personas. Como la inseguridad resultante de esa desigualdad era mayor, el Estado nació para proteger a los beneficiarios de la desigualdad. Lasky hace un severo juicio al respecto: el Estado, por razón de los intereses que contribuyeron a su formación, tenía propósitos más limitados que el bienestar general de la comunidad. Su aspiración fundamental fue servir a los propietarios. Observa Ayala: el principio básico del Estado constitucional es, sin duda, el de la propiedad privada. Al particular debían garantizársele los medios para la libre adquisición y disposición de la propiedad, y sobre todo, esta última debía quedar sustraída a un posible ataque por parte del Estado. Defensa del mercado. Dice Smith: el comercio y las manufacturas solo pueden florecer en un Estado en que exista cierto grado de confianza en la justicia del gobierno. También lo señala Von Mises. El fin único del aparato estatal de coacción y violencia es permitir que la cooperación social funcione pacíficamente. Shapiro es más directo: en opinión de los burgueses liberales el Estado ocupaba una situación importante aunque negativa con relación a la sociedad. No debía intervenir en la vida económica excepto como guardián del mercado libre. Búsqueda del bienestar. Montesquieu, que constituye una excepción al respecto, se manifiesta partidario del estado de bienestar. Las limosnas que se dan a un hombre desnudo en las calles no satisfacen las obligaciones del Estado, el cual debe a todos los ciudadanos una subsistencia segura, alimento, un vestido decoroso y un género de vida que no sea contrario a la salud. Bonayek, concede: el Estado puede tomar a su cargo la financiación y también la organización de cierto grado de instrucción pública. Aquellos servicios francamente apetecibles que las empresas privadas no proporcionarían. Sanidad e higiene, construcción y conservación de carreteras. Pero luego pone estrictos límites. La seguridad limitada puede lograrse para todos. Es la seguridad contra las privaciones físicas severas, y un mínimo determinado de sustento para todos. Toda clase de Estado-providencia que aspira a la justicia social se convierte primariamente en un redistribuidor de rentas y no tiene más remedio que retroceder hacia el socialismo. Búsqueda de la felicidad. Bourdieu hace una importante aclaración: el Estado no tiene que suministrar la felicidad, tan solo debe cuidar de que el hombre pueda hallarla con sus propios medios. Sujeto de la autoridad política. Se trata de determinar aquí a quién corresponde la autoridad política, de dónde proviene, y cómo se expresa. La autoridad política pertenece al pueblo, es él quien la asume en forma absoluta e indelegable, ejerciendo la denominada soberanía popular. Según Rousseau, cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y de cada miembro considerado como parte indivisible del todo. Los asociados toman colectivamente el nombre de pueblo, como partícipes de la autoridad soberana. Según Bourdieu, la soberanía popular de Rousseau, en lugar de hacer de la soberanía una prerrogativa indivisa del grupo nacional, la sitúa en cada individuo, de modo tal que el poder soberano del pueblo no es para ella sino una manera de ser de las relaciones que se establecen entre las soberanías individuales. Nace del pacto social. Rousseau lo describe de este modo: así como la naturaleza ha dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político poder absoluto sobre todos los suyos. Es este el mismo poder que, dirigido por la voluntad general, toma, como ya he dicho, el nombre de soberanía. Bourdieu lo expresa con otras palabras: cuando los hombres, por una convención unánime, renuncian a su libertad absoluta primitiva para fundar la autoridad pública, solo abdican a favor del poder la porción de su independencia original incompatible con la existencia de un orden social.
se manifiesta por la voluntad general, dice el mismo Rousseau, la primera y más importante máxima del gobierno legítimo y popular. Es la de guiarse en todo por la voluntad general. Para él, la voluntad general define lo verdadero. Sí, pues, una opinión contraria a la mía prevalece, ello no prueba otra cosa sino que yo estaba equivocado y que lo que consideraba ser la voluntad general no lo era. Se determina por el sufragio universal. Para Montesquieu, el pueblo es, en la democracia, monarca o súbdito, según los puntos de vista. A través del sufragio, que es expresión de su voluntad, será monarca puesto que la voluntad del soberano es el mismo soberano. Rousseau se manifiesta partidario del sufragio universal. Para que la voluntad sea general no es siempre necesario que sea unánime, pero es indispensable que todos los votos sean tenidos en cuenta. Toda exclusión formal excluye su carácter de tal. Alberdi, en cambio, es más selectivo en cuanto a las condiciones de los sufragantes. La Constitución argentina no debe olvidar las condiciones de inteligencia y de bienestar material exigidas por la prudencia, en todas partes, como garantías de la pureza y acierto del sufragio. La inteligencia y la fortuna en cierto grado no son condiciones que excluyen la universalidad del sufragio, desde que ellas son asequibles para todos mediante la educación y la industria. Dice Bobbio en su breve pero inteligente trabajo sobre liberalismo y democracia, un gobierno democrático no genera forzosamente un Estado liberal, incluso, el Estado liberal clásico está en crisis por el avance progresivo de la democratización, producto de la ampliación gradual del sufragio hasta llegar al sufragio universal. Finalmente, De Ruggiero describe con equilibrio la posición del liberalismo contemporáneo. El sufragio universal, forma de la democracia de hoy, se acepta con reservas, cuando no va asociado, como en efecto ocurre, a una cultura ampliamente difundida y a un sentimiento de responsabilidad política en los individuos y en las clases. Se ejerce por delegación, afirmó Montesquieu, el pueblo no debe entrar en el gobierno más que para elegir sus representantes. Según Rousseau, los depositarios del poder ejecutivo no son los dueños del pueblo sino sus funcionarios, que pueden nombrarlos y destituirlos como le plazca. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se evidencia esta situación de los mandatarios. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuenta de su administración a todo empleado público. Comenta De Ruggiero, el pueblo no puede tener representantes sino solo comisarios, esto es, delegados responsables y no autorizados para concertar cosa alguna con carácter definitivo como no la ratifique el pueblo. Límites de la autoridad del Estado. El sistema liberal se caracteriza por su preocupación por la defensa de los derechos individuales y, por consiguiente, observa con explicable recelo cualquier posibilidad de existencia de un orden social que los vulnere. Es por ello que existe una doble razón para limitar la autoridad del Estado. Para evitar los abusos de poder. La gran preocupación de la burguesía de los siglos V y VI fue tratar de emanciparse de todo poder autoritario. No solo el poder del rey, sino de todo otro poder que no la dejara actuar con la libertad necesaria para lograr sus propios objetivos. La concepción liberal exige un Estado mínimo, o débil, o al menos que tenga reglas bien claras a las cuales poder ajustarse sin correr el riesgo de ser, injustamente sancionado. La indispensable condición para que los particulares sean respetados dentro de la sociedad política es que el poder no se concentre en unas mismas manos. Son dos los caminos a los que se recurre para combatir el absolutismo: dividir el poder, Montesquieu, y pasar el poder al pueblo, Rousseau. Spencer es uno de los más decididos enemigos de la coacción estatal. El poder es solo un administrador que carece de toda autoridad propia, habiendo recibido la que tiene de los que le nombran, que pueden limitarla como crean conveniente. Alberdi preconiza el laissez-faire: si es preciso rodear la ley de la afección del pueblo, no lo es menos hacer agradable para el país el ejercicio del gobierno. Gobernar poco, intervenir lo menos, dejar hacerlo más, no hacer sentir la autoridad es el mejor medio de hacerla estimable. La mejor administración, como la mejor medicina, es la que deja obrar a la naturaleza. Ahí que establece condicionamientos. El poder coercitivo del Estado solo puede utilizarse en casos definidos de antemano por la ley, y de manera tal que pueda preverse cómo será usado. Comenta Bourdieu, colectivamente, la prevención de la arbitrariedad será garantizada por un régimen político asentado en tres principios: la existencia de una constitución, la separación de poderes y el reinado de la ley. Para evitar la dictadura de la mayoría, dice Tocqueville, considero impía y detestable esa máxima de que, en materia de gobierno, la mayoría de un pueblo tiene derecho a hacerlo todo. Stuart Mill es uno de los primeros que lo denuncian. La tiranía de la mayoría se incluye ya dentro de las especulaciones políticas como uno de esos males contra los que la libertad debe mantenerse en guardia. Nuestro contemporáneo von Mises comparte ese temor. La democracia garantiza un gobierno acorde con los deseos e ideas de la mayoría, lo que en cambio no puede impedir es que la propia mayoría sea víctima del error.
Hayek es más preciso: la democracia degenera en demagogia si se parte del supuesto que lo justo en una democracia es lo que la mayoría decide como tal. Coinciden con ellos, de Ruggiero, pero la fuente primaria e inagotable del despotismo democrático está en la idea, desenvuelta también por Rousseau, de que la voluntad general no puede equivocarse, que es siempre recta y persigue siempre el bien público. Y Lemaitre, el sistema rouseauiano de la soberanía popular implica el derecho ilimitado del soberano, aún sobre la conciencia. El pueblo impone su ley, aún en materia filosófica y teológica. Separación de la Iglesia y el Estado. Montesquieu considera que el Estado está facultado para mantener una religión única. Será muy buena la ley civil que no permita el establecimiento de otra religión cuando el Estado esté satisfecho con la religiosidad ya establecida. Pero Rousseau plantea claramente el conflicto entre autoridad civil y eclesiástica. Siempre ha existido un doble poder, un conflicto perpetuo de jurisdicción que ha hecho imposible toda buena política en los estados cristianos, sin que se haya jamás podido saber a quién debe obedecerse, si al jefe o al sacerdote. Dice Hume con indisimulado anticlericalismo: hay una norma política más cierta e infalible que aquella que dice que debe limitarse estrechamente el número y el poder de los sacerdotes, y que el magisterio civil debe siempre mantener el cetro y la espada lejos de unas manos tan peligrosas. Von Mises respalda la separación. El liberalismo, al separar Iglesia y Estado, instaura la paz entre los distintos credos, permitiendo que cada uno predique pacíficamente su propio evangelio. Comenta Manent: la monarquía europea presenta, pues, dos aspectos: un lado estático que se puede caracterizar como la unión del trono y del altar. El rey es buen cristiano e hijo sumiso de la Iglesia, en retribución de atenciones. La Iglesia lo reconoce rey por la gracia de Dios y predica a los fieles la obediencia al poder real. Sintetiza Shapiro: en todas partes, los liberales en general han abogado por la separación de la Iglesia y el Estado, por la educación pública y laica, por el matrimonio civil y por las leyes que permitan el divorcio. Y hace notar de Ruggiero: la lucha entre el Estado y la Iglesia constituye uno de los episodios más salientes de la historia del liberalismo. Tesis 59. La autoridad política surge como consecuencia de un pacto social. Tesis 60. El Estado tiene por objeto asumir la defensa de los derechos de los miembros de la sociedad. Tesis 61. El sujeto de la autoridad política son los representantes del pueblo, que es el soberano y a quien aquellos deben rendir cuentas porque solo actúan con autoridad delegada. Tesis 62. Los gobernantes deben ajustarse a las leyes dictadas por la voluntad general. Para prevenir abusos de autoridad el poder público debe dividirse. Tesis 63. El Estado debe actuar separadamente de la Iglesia y con prescindencia de su criterio. Comentarios. No cabe duda que la concepción política del orden liberal cambió la vida cívica del mundo civilizado. La idea del pacto no es novedosa ni constituye lo esencial del sistema. Lo realmente revolucionario es el concepto de soberanía popular. Lo que para Suárez era una especulación político-teológica, para Rousseau se convirtió en una forma concreta de organización del sistema de gobierno. Si el pueblo es el titular de la autoridad, debe ejercerla. Suárez consideraba que el pueblo transfería la autoridad al gobernante. Rousseau fue mucho más allá. Para él la soberanía popular es indelegable y el pueblo se limita a designar a quienes deben gobernar para cumplir obedientemente con las instrucciones que la voluntad popular expresó. Como la autoridad de los gobernantes va a requerir la obediencia del pueblo para poder cumplir con su cometido, el pueblo debe aceptar que los funcionarios que designó lo controlen en el cumplimiento de las leyes fijadas por la voluntad general. El pueblo actúa por lo tanto simultáneamente como soberano y como súbdito. Así nació la democracia moderna, que colisiona en distintos aspectos con el espíritu liberal. Parecería que en el campo político su propia lógica hubiera desbordado la intención de los pensadores liberales. En efecto, si lo esencial del liberalismo es asegurar a cada individuo el libre ejercicio de sus derechos, podrá confiarse absolutamente en que la mayoría, generalmente más pobre e inculta, no abuse del poder del sufragio para imponer su voluntad en contra de los intereses de la minoría, generalmente más rica y culta, creando un Estado social e igualitario. Fue Benjamin Constant, un gran teórico del liberalismo, quien más claramente planteó el problema. Por libertad entiendo el triunfo de la individualidad, tanto sobre la autoridad que quisiese gobernar mediante el despotismo, como sobre las masas que reclamasen el derecho de sojuzgar la minoría a la mayoría. A raíz de este grave problema, algunos liberales contemporáneos han decidido afirmar que Rousseau no es liberal, lo que me parece un desatino histórico, porque Rousseau, como se ha visto, es uno de los principales gestores del orden liberal. Por otra parte, no se ve que su propuesta niegue alguno de los principios básicos del liberalismo. Por el contrario, se basa, 1. En la bondad natural del hombre, que lo lleva a confiar absolutamente en la bondad de la decisión mayoritaria. 2. En la negación de la existencia de valores absolutos en materia moral, lo que lo lleva a subordinarlos a la decisión mayoritaria. 3.
en la igualdad entre los hombres, que lo lleva a dar a cada uno un único voto. 4. En el deseo de evitar cualquier riesgo de despotismo, lo que lo lleva a subordinar a los gobernantes al criterio de sus gobernados. Por eso debe reconocerse la extraña paradoja de que la democracia brota de los principios liberales pero conduce a una situación que amenaza esos mismos principios. Parece muy sensata la actitud de aquellos que entienden que hay algunos principios fundamentales que deben ser incluidos en la constitución de los pueblos y que no son susceptibles de ser modificados por incluir derechos inalienables. Que el objetivo fundamental de la sociedad política sea la defensa de los derechos humanos es uno de los grandes logros del liberalismo. En cuanto a la separación entre la Iglesia y el Estado, ya casi no cabe discusión sobre el tema. Tal vez uno de los motivos de agresividad liberal hacia la Iglesia haya sido el verla aliada del odiado poder absoluto. Eso hoy ya no se da en la civilización cristiana y los conflictos son solo de orden doctrinario. En cada nación la situación es distinta y requiere un tratamiento diferente.